la posibilidad de captar agua para poder tener un stock que pueda distribuirse en tiempos de sequía, como es el que estamos hablando ahora, pues ahí se está midiendo tanto la magnitud que tiene que ver con impactos de la naturaleza, como también con la gestión, con la prevención de estos fenómenos que se sabe que se presentan de manera cíclica. Entonces, ¿cómo resolverlo? Yo creo que sí, a la población nos preocupa eso porque el impacto que tiene la carencia de este recurso, pues es bastante grave. Entonces podríamos decir que no tiene una solución. Es decir, para resolverlo tendríamos que regresar años atrás, pero ¿qué es lo que se puede hacer como sociedad para prevenir o mitigar de alguna manera el impacto de la sequía? Bueno, en cuestión de gestión sí se puede hacer algo. Y esto tiene que ver, pues, con quien nos provee el agua, que es por lo que estamos hablando de suministro público a la población, pues son básicamente los encargados de la gestión, porque a nivel municipal, estatal o federal, ahí están las atribuciones para analizar cada caso y darle una solución que sea racional y en donde obviamente la participación de la población se vuelve central en tener que informarse y poder responder para que en conjunto podamos cooperar junto con el gobierno en un diseño de políticas que no nos lleve a una situación extrema y que realmente pues nos asuste cuando realmente ya lo estamos enfrentando. Y esto sí hay que... ¿Estamos a tiempo? Bueno, mira, en el caso, por ejemplo, de Liliana. la Ciudad de México, Lilia, ¿sí? perdón. Sí, en el caso de la Ciudad de México, que se le da una atención muy grande para resolver estos problemas, se están tomando muchas medidas, pero están resolviendo el corto plazo. En un escenario, 5 años, 10 años, podríamos decir que viviremos con situaciones particulares como las que estamos viendo, pero esto se va a acrecentar en el tiempo. Entonces, sí, se puede resolver y la medida que se ha tomado ha sido traer agua de otras cuencas. Pero yo creo que hay que ir pensando en soluciones que no impliquen esto, porque se descubren otras zonas y se les generan problemas que definitivamente cada localidad, cada estado, cada cuenca necesita hacer una gestión que le llamamos una gestión integral, ¿no? Desde las causas hasta las acciones del gobierno y la cooperación de la población. Oiga, Lilia, y por ejemplo, esta estrategia que presentó el Estado de México y la Ciudad de México para la próxima temporada de estiaje de este año, que entre otras cosas señala la rehabilitación de pozos, las mejoras de fuentes de abastecimiento, la distribución equitativa, incluso por ahí también la jefa de gobierno capitalino dijo, vamos a disminuir considerablemente el abasto de agua comparado con años anteriores. Todo eso funciona, por lo que acaba de comentar, entiendo que son medidas que funcionan con inmediatez, pero a largo plazo podríamos decir que esto ayuda. Mira, bueno, definitivamente los problemas de corto plazo y las medidas definitivamente ayudan a resolver el problema inmediato. Y bueno, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? La distribución de pipas. Y si hablamos, por ejemplo, de una distribución más equitativa, pues un manejo del tandeo en la Ciudad de México que atienda pues más a ciertos lugares que a otros, porque efectivamente es muy desigual la distribución por zonas. Y eso sí se tiene que tomar como una política fundamental. Pero
Estas medidas simplemente lo que están haciendo es resolver lo que ocurre este año y se va a volver a presentar el año que viene y consecutivamente. Claro. No, requerimos medidas que ayuden a que se capte más agua, pues no solo en la ciudad, sino también en las zonas desde donde se trae el agua superficial. Porque sí quiero aclarar, el problema de las lluvias, por un lado, sí impacta el nivel de las presas. Sí, obviamente, si se reduce, tenemos menos agua para el Estado de México y para la ciudad, claro, pero también se infiltra a través de pozos. Y en la Ciudad de México, 3/4 del agua provienen de pozos, y eso depende de la infiltración del agua en estos pozos. Y ahí sí puede haber medidas, que es cómo hacemos para que el suelo urbano permita infiltración en nuestros pozos, porque los pozos se están agotando y ahí sí no hay forma de solucionarlo. ¿Para dónde hacerse? Oiga, Lilia, y por otro lado, hay algunos avances en la tecnología, incluso hay un grupo de académicos que supongo no son exclusivos de una entidad, sino que en algunas se debe de estar ya buscando cómo mitigar el impacto de la falta de agua históricamente, pero para los próximos años. Y en Jalisco recuerdo que hay una iniciativa, se llama Nidos de Lluvia. Son una especie de cisternas que se ponen en los techos de las casas para captar agua. Una situación a la que no se le apostaba mucho en un principio por parte del gobierno y que finalmente funciona. ¿Este tipo de ideas podrían comenzar a verse más comúnmente alrededor del país? Efectivamente, y se deberían ver más en este país, porque lo ideal es que tanta lluvia, que finalmente hay temporadas en que llueve, pero el agua se pierde, porque el agua solo se va al suelo y una parte se infiltra. Si logramos detenerla en medidas como las que tú comentas, es ideal y resuelve problemas a nivel de familias, ¿sí? Porque no resuelve el problema global, ¿sí? En área urbana tenemos problemas para hacer estos depósitos, pero está la reforestación, porque es un problema que afecta a localidades, a municipios. La deforestación está impidiendo que este ciclo de recarga en el subsuelo y el que se va a cuerpos de agua superficiales, como son los ríos o las presas, se reduzca. Entonces, tenemos que tener una visión distinta de que nuestros ecosistemas deben protegerse tanto en el campo como en la ciudad. Esa es una solución de largo plazo. Y yo recuerdo que hace algunos años, por parte de los sistemas encargados de llevar el agua a los distintos domicilios alrededor de la ciudad, hacían campañas de concientización para que la gente cuidara el agua. Como que ya no se ve que le echen ganitas en ese aspecto, ni la Conagua, ni el gobierno o el que sea, ¿no? En cualquiera de sus niveles. ¿Esta podría ser también una opción para, por lo menos, visibilizar el problema? Claro, y es importantísimo todo lo que tiene que ver con la información y la educación en la importancia que tiene el agua en nuestra vida. Y lo que decías, ¿no? Claro. Cuide el agua, no desperdicie gotas, claro que ayuda, ¿sí? Y definitivamente esto tiene que ver ya con la parte de los consumidores. ¿Cómo hacemos los consumidores para no desperdiciar el agua? Porque la verdad, la cultura de cuidado del agua es muy mala en nuestro país. Y la realidad y los problemas que enfrentan están haciendo a la gente que cambie la conducta. Pero no deberíamos esperarnos a que nos falta agua en la casa para entender que es importante. Hay que hacerlo convencidos de que definitivamente un agua que yo desperdicio le hace falta a otra persona en la ciudad, y eso es clarísimo, ¿eh? Exacto. Oiga, Lilia, y se me ocurre de repente que a lo mejor dentro de las universidades
sobre todo las de mucho prestigio como lo es la UNAM, podrían ya empezar a trabajar en conjunto con otras carreras. Y es que veo que hay algunos arquitectos, algunos ingenieros intentando ya construir edificaciones ecológicas, y esto incluye, por supuesto, ahorro de agua, captación de agua y, digamos, de alguna manera, pues el beneficio de la gente que vive en esa casa o en ese edificio para, pues, economizar, ¿no? Mira, sí, tenemos, yo trabajo en la UAM y efectivamente es un tema que nos Ujú, preocupa muchísimo. Y sí, hay grupos ujú, multidisciplinarios en donde vemos sí, la parte de tecnologías nuevas para tener esta captura de agua de lluvia, también para el ujú, reciclaje del agua, porque te he de decir que en otras ciudades sí, el agua residual que nosotros, en el caso de la cuenca del Valle de México, son unos volúmenes gigantescos de agua residual. En otras ciudades se trata esa agua y se utiliza para muchas cosas, liberando agua de primer uso. Eso lo tenemos que hacer. ujú, Incluso hay lugares donde esa agua tratada con niveles de tratamiento pues, bastante avanzados puede llegar a consumirse por la población. Entonces, todos, la gente no reacciona muy favorablemente con esto, pero sí, no hay una solución. Esa agua residual que nosotros hoy ajá, desperdiciamos, en algún momento, sí, bajo un tratamiento, tiene que volver a reutilizarse. Esto ha sido ya muy desarrollado por la industria, ¿eh? La industria que ha sido calificada como, eh, pues que desperdicia y que se lleva mucha agua, en realidad, digamos que de los ujú, sectores, ha sido uno de los que ha puesto más atención en poder reciclar el agua y hacer un desperdicio menor. claro. Pues allí está el ejemplo de Nuevo León, ¿no? Cuando llega Tesla, dice el presidente no hay agua y finalmente van a utilizar esta agua, justo a la que usted está haciendo mención, Lilia, esta agua residual, digamos, para darle el servicio a la planta. Vamos a ver si es cierto, ¿no? Ojalá que sí. Y bueno, mira, lo bueno que trae Tesla es que difunde la tecnología. En la medida que Ujú, es una empresa muy visible, en la medida que el gobierno, las autoridades vean las tecnologías que está utilizando para ser muy eficiente en el uso del agua, estas tecnologías se difunden sí, a otras industrias, a otros poblados, y eso evidentemente es importante. Otro tema es el económico, en el cual claro. para hacer todo esto que estamos diciendo se requiere recursos y recursos importantes. Pero bueno, no me quiero meter en este punto porque allí es otra Ujú, restricción muy fuerte, pues tanto otra para los historia. hogares, Ujú, ¿sí? ¿Sí? Como para el gobierno. claro. Bueno, pues vamos a seguir atentos a esto que se nos viene, ojalá que hagamos más conciencia y bueno, sin duda que las universidades de tanto prestigio como la Autónoma Metropolitana, junto con otras alrededor del país, pudieran compartir hallazgos y mejorar esta situación que, bueno, pues a todos nos tiene con los pelos de punta. Muchas gracias, Lilia Rodríguez, por su tiempo. Muy amables. Buena tarde, vamos a hacer una pausa, es breve, ya regresamos.